Como parte de nuestra investigación sobre el tema de la mujer y el ministerio profético, como equipo nos dimos la tarea de investigar para responder a la pregunta de por qué Pablo manda a callar a la mujer en la iglesia. Los tres factores que influyeron en esto fueron las colegias, los códigos domésticos y el sistema patriarcal. Las colegias eran pequeñas asociaciones o grupos de artesanos, filósofos o músicos. El código doméstico dictaba que la mujer podía sentarse con los hombres en la mesa a comer, pero al momento que los hombres empezaban a hablar de negocios o a filosofar, ella tenía que irse de la mesa. El sistema patriarcal constaba de hacer obras de caridad a fin de conseguir seguidores que los apoyasen en sus campañas políticas. Algunas mujeres adineradas comenzaron a hacer obras de caridad en la pequeña iglesia de Éfeso, confundiéndola con una colegia. Se llegó a tal punto donde estas mujeres comenzaban a enseñar gnosticismo en la iglesia y trataron de usurpar el pastoreado de Timoteo, dado el hecho que éste era un pastor joven. Entonces Pablo toma la iniciativa y escribe la primera carta pastoral a Timoteo, dándole ciertas indicaciones de cómo dirigir a la iglesia. Y uno de los puntos principales de dicha carta es que Pablo no permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre y la manda a callar. Esto según Timoteo 2, 9 al 12. En otras palabras, Pablo solamente le faltó decir los nombres de tales mujeres a las cuales él mandó a callar. Pablo mandó a callar a ciertas mujeres en Efesios y Corintios, no a todas las mujeres de la iglesia en general. Como ejemplo de eso tenemos a Priscila y Aquila, y dice la palabra que había una iglesia en su casa. En 1 Corintios 16, verso 19, ellos también le enseñaron a Apolo más sobre Jesucristo y su evangelio, lo que aumentó el conocimiento y el entendimiento de Apolo. Hechos capítulo 18, verso 19, Dios en ningún momento excluyó a las mujeres de su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Débora en Jueces capítulo 4, verso 5, quien fue juez y profeta, y Dios la usó para liberar a su pueblo Israel de los cananeos. Si Pablo hubiese mandado a callar a las mujeres en general, ¿de qué manera se cumpliría Hechos capítulo 2, verso 17 al 39? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Debido a lo que ya observamos en las Escrituras, lo que consideramos una interpretación incorrecta de una de las cartas del apóstol Pablo en Timoteo 2, 9 al 12, hemos visto que esta interpretación incorrecta de la Biblia ha influido en el liderazgo de las iglesias actuales de forma muy negativa, de tal manera que muchas de las mujeres y sus dones, sus talentos y potencial terminan quedando en desuso y ellas mismas relegadas por falta de conocimiento de parte de su liderazgo en esta materia en cuestión. Pero entendemos por las Escrituras que ese no es el plan de Dios, sino que se reconozcan los dones y el liderazgo de la mujer. Y parte de nuestra responsabilidad es colaborar para que la mujer se reencuentre con la intención original de Dios, que es levantarla, y que la mujer derrote todos los temores inherentes a la falta de su verdadera identidad en Cristo Jesús, y tratar la falsa identidad que el enemigo quiso poner para desanimarlas y desviarlas del propósito original en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También la palabra de Dios nos deja ver el liderazgo de la mujer y también nos deja ver la puesta en práctica de los dones proféticos
a través de Segunda de Reyes 22:14 y Segunda de Crónicas 34:22, vemos entonces que una profetisa llamada Hulda fue escogida entre todos los profetas que había en ese momento en Israel para darle respuesta al rey en cuanto a la decisión de Jehová de corregir la desobediencia de Israel. En la actualidad, Dios ha levantado ministerios liderados por mujeres tales como Ministerios Rita Cabezas, encabezado por la licenciada en Psicología Clínica Rita Cabezas, pastora y ministra de Liberación Integral, liderando un ministerio profético internacional acompañada de varias pastoras en diferentes partes del mundo, con un instituto de liberación integral y 2 escuelas, una de profecía y otra de liberación, rescatando profetas para ponerlos al servicio de Dios en el ministerio de liberación integral, hombres y mujeres sirviendo al Señor y aprovechando sus más de 50 años de experiencia en el ministerio de liberación integral.